la relación de lo femenino con el cosmos, es decir, con todas aquellas fuerzas creativas, con todas aquellas fuerzas que son dadoras de vida. Luego entonces también podemos observar un eje vertical y un eje horizontal. Utiliza mucho la figura del crucifijo y el hombre que se dispone pues entre estos dos polos, entre la maldad a la izquierda y la bondad a la derecha, representando siempre la dualidad masculina y la dualidad femenina. Se entendería que el hombre comienza su existencia cabeza abajo en la oscuridad y va ascendiendo verticalmente hacia la trascendencia más luminosa, que son algunos de los argumentos que plantean algunas doctrinas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el árbol de la vida de la Cábala, ellos realizan toda una serie de argumentos para decir que la vida humana o que la vida aquí en el planeta Tierra se encuentra pues en una esfera obscura y que al igual que los neoplatónicos o que el mismo Platón, uno de los caminos o de las misiones de la vida humana es alcanzar una vida más luminosa. ¿Sí? Entonces Kunz, como les mencionaba hace algún momento, tenía como el don de adelantarse en el tiempo y en algunas de sus pinturas se dieron cuenta que ella ya se había dado cuenta que había desarrollado un arma de gran capacidad destructiva. Según algunos testimonios, quedó tan alarmada por el posible mal uso de esa fuente de energía que de forma inusitada interrumpió la realización del dibujo para comunicárselo a una amiga. Entonces, esa pintura, la que está acá atrás, es como una premonición de lo que sería en el futuro la bomba atómica. Y aquí podemos visualizar algunos de sus dibujos que no fueron publicados o que no fueron presentados en museos hasta después de su muerte. Algo muy curioso que también sucede con la pintora sueca Hilma af Klint, porque los amigos o los colegas les decían que la humanidad todavía no estaba preparada para visualizar ese tipo de pinturas. ¿Por qué? Porque ¿qué se entendía en ese tiempo por pintura? Pues un dibujo realista, la representación de la naturaleza, etc. Y ella ya trabaja sobre todo con símbolos y con mandalas. Aquí podemos observar otra obra. Ella nunca les ponía título a sus pinturas. Los que se han dedicado a realizar el trabajo de recopilación lo nombran con números. Aquí podemos observar la combinación de mandalas con algunas figuras masculinas y también nos puede recordar a esas pinturas de las cuevas. No sé si algunos de ustedes han observado esas pinturas. Y bueno, aquí hay una fotografía de una exposición que se realizó en España en los 90, donde por primera vez salen a la luz las pinturas de Emma Kunz. Un hecho muy curioso es que, como les mencionaba al inicio, ella se percibía como sanadora y hay una página de internet en Suiza, de hecho en el pueblo donde ella nació y donde ella pintaba y donde ella curaba, hay todo un museo Emma Kunz. Hay una página oficial que se llama Emma Kunz y en Suiza es muy normal buscar los minerales que ella descubrió en la cantera que estaba cercana a su casa y lo venden por internet. Y aquí hay alguna fotografía de su péndulo y también venden este medicamento con herbolaria que, según lo que dice la página suiza, allá está muy normalizado esto. Sirve para aliviar los problemas digestivos, el sistema inmunológico, el estrés, la ansiedad, la calidad del sueño, los niveles de energía, los dolores de cabeza y de migrañas. Es un medicamento mágico, pero pues resulta muy curioso cómo en la cultura suiza es muy normal hacer referencia pues a sus figuras emblemáticas, ¿no? Pueden cuestionarlo o no, pero lo que resulta curioso es que ya hay toda una serie hasta de paseos turísticos para ir a conocer la cabaña de Emma Kunz, para ir a conocer la ruta de senderismo de Emma Kunz y las cuevas donde ella recogía esta piedra curativa.
Bueno, eso muy breve con relación a Emma Kunz. Si alguien está interesado en saber un poco más de esta autora, puede acceder al sitio oficial de Emma Kunz. Y también compartirles que actualmente hay una serie de personas que han incluido el dibujo de mandalas para tratar problemas de atención. Entonces utilizan estos mandalas sin colores y lo usan con algunos niños para tratar problemas de déficit de atención, en lo que se denomina actualmente arte terapia. Entonces ese es un uso como muy práctico en el campo de la psicopedagogía. Ahora bien, pasamos con Leonor Fini. Leonor Fini es una pintora argentina que también, a ver quién la conocía. Las tienen allá como en un rincón, en un baúl. Bueno, pues Leonor Fini nació en Argentina hace muchísimo tiempo, en el 1907, y murió en 1996. De estas, de 3 mujeres artistas, me parece que es la más excéntrica, la más extravagante. No solo se dedicó a pintar, sino también se dedicó a realizar obras de teatro, escribió 3 novelas, también escribía poesía y de hecho también se dedicó al mundo de la moda, ¿sí? Trabajó también con el cineasta italiano Federico Fellini, un cineasta surrealista que utiliza mucho máscaras y personajes teatrales en sus películas, y ella también colaboró con él. Y bueno, para contarles un poco de su extraña infancia, tras el divorcio de sus padres, su mamá era proveniente de familia italiana, de esta ciudad del norte de Italia específicamente que se llama Trieste, que si ustedes recorren la botita italiana, hasta menos arriba está Trieste y luego hay un charquito que es el mar Adriático y por el otro lado está Eslovenia. Ahí en ese pedacito, en ese pueblito, ahí nació la mamá de Leonor. Y ahí después se la llevaron tras el divorcio de sus padres porque el papá enloqueció y la quería secuestrar. Entonces está muy extraño que la mamá, para protegerla, la disfrazaba de niño. Entonces dice Leonor Fini que gracias a esos disfraces y a esa experiencia traumática, ella cultivó el gusto pues por el teatro, por las máscaras, por los disfraces, etc. Entonces es en ese territorio específicamente cuando ella empieza a descubrir pues a los grandes pintores italianos, porque sus tíos tenían una biblioteca y en esa biblioteca había muchísimos libros de pinturas. Entonces ella, de manera autodidacta, empieza a explorar con el dibujo, empieza a visitar los lugares donde preparaban los muertos, las morgues, y ahí ella empieza a experimentar pues con un dibujo realista. Gracias a todo ese ambiente artístico que existía en Italia en ese tiempo y que existe hasta la actualidad, ella fue descubriendo pues a otros pintores. Viaja a París y conoce al grupo de pintores surrealistas. Los pintores surrealistas agrupaban a una serie de hombres que exploraban a través del arte y la pintura pues todo el mundo onírico, de los sueños, etc. ¿Sí? Tenían como esta fuerte inclinación hacia el mundo de lo irreal, de lo surreal, por así nombrarlo. Pero era un grupo eminentemente masculino. No obstante, en ese grupo también llegaba Leonora Carrington y algunas otras mujeres artistas que no eran esencialmente las protagonistas de este grupo, pero ahí fue donde se conocieron Leonor Fini y Leonora Carrington. Leonora Carrington es una pintora inglesa que presento en el libro de Nosotras las Brujas, que también tiene una experiencia traumática, etcétera, pero que coinciden en tomar la creación artística, todo este pensamiento creativo y toda esta energía creativa como una parte de su proceso de sanación y de liberación. Pero aquí están las dos, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con algunas de las obras de Leonor Fini.
Leonor Fini se interesaba mucho también por el estudio de las culturas antiguas, y una de las figuras recurrentes en su obra es la esfinge. ¿Alguien sabe qué significan las esfinges? ¿Qué pueden observar en esas pinturas? Es mitad animal. Mitad animal, mitad humano, ¿qué más? ¿Qué les hace sentir? ¿Por qué creen que en la humanidad ha sido recurrente el trazo de estas figuras? Pues hay una constante que son femeninas. Uh-huh. De este lado como coincido como el lado animal, el lado más místico de la mujer. Sí, ¿qué más? ¿No las habían visto, las esfinges? Desde la cultura egipcia hay esfinges, algunos lo han interpretado como demonios, mitad humano, mitad animal, como los acechadores del sueño. En las películas, en los cuentos, ¿qué más? A ver. ¿Qué sentido tiene trazar una esfinge? ¿Que son guardianes de algo? ¿De qué podrían ser guardianes? ¿De lugares sagrados? No sé. Son figuras mitológicas, de hecho aparecen en varios mitos, pero generalmente la interpretación es un mal augurio, mala suerte. ¿Qué más? Se los dejo de tarea. Ok, otro de los grandes temas que trataba Leonor Fini, y bueno, ella vivía rodeada de gatos, es la figura del gato, que también es un ser que desde la cultura egipcia hasta la actualidad, pues ha causado cierto enigma, cierta fascinación. A ver, ¿quién tiene gatos? ¿Cómo son los gatos? ¿Alguien me podría compartir? Son tranquilos, educados, más que nada. Incluso, de cierta manera, son independientes. Son empáticos. ¿Quién dice que son enfadosos? ¿Pero por qué les gustan los gatos? ¿Cuál es la fascinación de vivir rodeado de gatos? Poner los gatos en las pinturas, rodearse de gatos. ¿Que son esfinges? No, no son esfinges, son gatos. Creo que son como empalagosos, ¿no? De que se presentan Allá atrás. Pues los gatos tienen personalidad, ¿no? Ajá. ¿Cómo es la personalidad de los gatos? Depende del gato. Pero algo particular de ellos es, bueno, a lo que yo he visto es que siempre hacen lo que quieren. O sea, si lo que quieren es estar contigo, van a estar contigo. Si quieren estar solos, van a estar solos. Son caprichosos. Muy bien. ¿Qué más? Son impredecibles. Son impredecibles, caprichosos, impredecibles. ¿Qué más? Yo siento que son, digamos, comparándolo, son algo fríos. Por ejemplo, un perrito, cuando llegas de tu casa o donde sea, llegan, los saludas, se pone feliz y bla, bla. Y un gato nada más como que te ve y dice, ah, bueno. Es como muy indiferente, pero cuando quieres dice, ah, bueno, voy y me arrimo para que, no sé, sean los mismos. Pero siento que son animales muy fríos y como creo que ya habían dicho, independientes. Bien. ¿Y por qué allá atrás? También a diferencia de los perros, los gatos
Muy bien, entonces son caprichosos, no han sido totalmente domesticados, son una compañía, pero con esta fascinación de Leonor Fini y toda esta inclinación como hacia el mundo del oculto, sin lugar a dudas, el gato era un personaje que coincidía bastante bien con esa personalidad, con ese misterio, con esa búsqueda. Recuerden que los gatos en los cuentos, de hecho el cuento ese de Edgar Allan Poe, siempre es como esta figura siniestra, esta figura de la oscuridad, esta figura que en ocasiones es señal de un mal presagio, etc. Y bueno, Leonor Fini también recurría a esta figura para alimentar parte de sus obras. Desde la década de los 70, Leonor Fini reemplazará todas sus obras por humanos porque para ella el gato era sinónimo de espíritu cuestionador, de agudeza sensorial, de deseos inconfesables y, en definitiva, la imagen autobiográfica antropomórfica. En esta obra, que se llama La vida ideal, aparecen 6 gatos rodeando a la figura femenina, probablemente a la propia pintora, a quien veneran de modo intrigante por el hecho de que constantemente mezcla los reinos humanos y el reino animal. Eso con relación pues a los devenires animales en la obra de Leonor Fini. Otro punto muy interesante que va a sobresalir en la obra de esta artista es el autorretrato. El autorretrato también es una técnica que ha estado presente a lo largo de la historia y algunos lo han interpretado pues como una herramienta de conocimiento personal, una herramienta que ejemplifica un proceso de transformación psíquica y un proceso de transformación del yo. Entonces, esta obsesión por estarse dibujando a sí misma y estar siendo la protagonista de sus propias obras de arte cobra especial relevancia en la obra de Fini. Por ejemplo, aquí en la obra Vida Ideal de 1952, aunque todavía aparece rodeada de animales, sale la figura de Leonor Fini. ¿Qué les evoca esta imagen? Fuerza. ¿Sí? ¿Quién habló? Aquí, fuerza. Fuerza, sí, una mujer empoderada, una mujer poderosa. ¿Qué más? Una mujer con mucha seguridad, con mucha valentía. ¿Y a qué nos remite todo eso? A un personaje femenino que en definitiva se conoce a sí misma, reconoce su propio potencial y reconoce cuáles son sus alcances y que de cierta manera ha dejado atrás pues todas esas etiquetas que le han colocado sobre la debilidad femenina o sobre el lugar marginal que ha ocupado pues a lo largo de la historia patriarcal, llamémosle así. Entonces, aquí también tenemos a otra mujer poderosa. Esta pintura se llama La guardiana del huevo rojo. Y algo muy curioso que descubrí aquí es que la figura del huevo también ha estado presente a lo largo de la historia en muchísimas culturas, en los japoneses, en los chinos, en los egipcios. Algunos significados coinciden, otros no, pero todos coinciden en señalar que el huevo representa como la fuente sagrada de la vida, ¿no? Como ese núcleo a partir del cual desbordan todas las fuerzas dadoras de vida. Entonces Leonor Fini tiene 3 pinturas que se llaman Las guardianas. Aquí traigo guardiana con la guardiana con el huevo rojo, también tiene una guardiana con fénix, con animales, pero siempre representa a esta mujer con muchísima fuerza que está cuidando en cierto sentido como una dimensión, un umbral, una puerta, pero ya no es esa mujer débil, víctima, amedrentada, sino que es
una guardiana que es la que te va a permitir pasar o que es la que no te va a permitir pasar, ¿sí? Bien, aquí hay otra figura que se relaciona con el tema de los autorretratos. Esto es autorretrato con sombrero rojo. Aquí vemos otra faceta de Leonor Fini, ya es un rostro un poco más tierno, un poco enigmático, pero que puede representar cierta serenidad, cierta calma, ¿no? Como que ha ganado ya ciertas batallas en su vida y ya puede dibujarse a sí misma con cierta paz, con cierta luminosidad. Este es otro autorretrato también que tiene otra sensación, otros afectos totalmente distintos. Esta pintura se llama Autorretrato con Escorpión y como pueden apreciar ya no son las mismas sensaciones y ya no son los mismos afectos que la otra pintura. ¿Qué les hace sentir esta imagen? Como si estuviera en combate. Como si estuviera en combate, como si fuera una guerrera. ¿Qué más? Tiene ese escorpión en la mano. ¿Qué podemos pensar de que tenga ese escorpión en la mano? Adelante. Le da como cierto poder y también a mí me hace sentir como si fuera un poco soberbia, pero ganada. Muy bien. ¿Quién más? Que está preparada como para un ataque. Que está preparada para un ataque allá atrás. Sí, se ve desconfiada y lista para atacar. Está lista para atacar. ¿Qué más? Adelante, Gemma. A mí me da como la impresión completamente diferente, como que fue traicionada y que el escorpión eso representa, que está protegiéndose de una traición y que es consciente de que fue traicionada. O sea, y al ser consciente como que eso la empodera para responder ante eso. Muy bien, pero nuevamente esta pintura, esta obra quiebra, corta el estereotipo de la mujer víctima, de la mujer alienada, ¿no? De la mujer sometida. Autorretrato con Escorpión, la mirada de Leonor nuevamente hechiza de un modo poderoso. Son todas esas palabras que ustedes ya dijeron. Con una mano en la cintura y la otra con un guante que deja ver la cola de un escorpión semioculto. ¿Qué simbolización se esconde detrás de este animalejo? ¿En qué momento se relaciona con el conocimiento de sí? A primera vista es una mujer segura y dominante, como ustedes ya lo dijeron, no le teme a los animales, logra de cierta manera domesticar el terror colectivo que se ha propagado históricamente hacia estos insectos. Emancipada de cualquier temor innecesario, esta obra deja ver la maduración de una mujer que ha dejado atrás las restricciones y obstáculos mundanos para embarcarse en una existencia de autoafirmación. Bien, entonces todo lo que ustedes dijeron cobra realmente sentido con esta lectura que han hecho algunos investigadores de la obra de Leonor Fini. Eso para terminar con la presentación de manera breve. La última mujer que descubrí es Georgiana Houghton. ¿Alguien ya la conocía? ¿No? Ok, pero aquí vamos a viajar en el tiempo. Aquí ya nos vamos hacia Inglaterra en el siglo XIX. Nace alrededor de 1860 y es una historia de vida también algo sumamente extravagante y extraña. Ella nace en las Islas Canarias, en España, en el seno de una familia de comerciantes que por algunos problemas económicos deciden mudarse a Inglaterra, a la Inglaterra victoriana. Y ahí Georgiana, de manera autodidacta, pues empieza su exploración con el dibujo. Pero algo muy curioso que se repite en algunas pintoras, que es tanto Emma Kunz como Hilma af Klint y ahora Georgiana Houghton, es que sufren la pérdida de un familiar.
Y en este caso en particular, al igual que Hilma af Klint, Georgiana pierde a su hermana, ¿sí? A muy pequeña edad, y esto es lo que la impulsa, la motiva a tener todas estas preguntas metafísicas, llamémosle así, sobre la existencia, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la finitud. Ella era eminentemente católica y en su círculo familiar no veían problema alguno en trazar este vínculo entre las prácticas de medium. Estas prácticas espiritistas eran muy comunes en ese tiempo, y ella lo que va a hacer es conseguir a un guía espiritual que se llamaba Lenny, que para algunos historiadores era un charlatán, pero empieza un proyecto de fotografía. De hecho, ese libro sí existe. Existe ese proyecto de fotografía donde Georgiana, ya con estas prácticas espiritistas, empieza a tomar fotografías. Como pueden observar las pinturas, pues por ahí se ve como un fantasma. Sí, algunas dicen que eran montajes, pero lo valioso aquí es que podemos dar cuenta de esa curiosidad, ¿sí? De esa curiosidad que la lleva a hacer cosas, en este caso a tomar fotografías, a juntarse con otras personas, a tener este tipo de prácticas y de canalizaciones, a jugar a la ouija, etc. Y después hacer esta serie de obra fotográfica que resulta muy extraña, pero es totalmente un reflejo de la práctica y de la búsqueda que tenía Georgiana en ese momento. Aquí vemos otra fotografía de ella, y aquí ya es cuando empieza a pintar, que cuando ustedes buscan, por ejemplo, en internet, en Google, sobre arte abstracto, lo que les va a llevar el buscador es a la figura de Kandinsky, de Mondrian, etc. Y Georgiana ya estaba rompiendo con la figura, con la forma, desde el siglo XIX, muchísimo antes que la historia oficial masculina registrara el surgimiento del arte abstracto. Algo muy extraño en Georgiana es su devoción por la figura de Dios, y todas sus pinturas tienen ese nombre. Este se llama el ojo de Dios, el ojo del Señor. Entonces, también, al igual que Hilma af Klint y al igual que Emma Kunz, Georgiana pintaba cuando tenía esas prácticas espiritistas, y que no dejaba de pintar hasta que el espíritu que la acompañaba le decía que parara. También empieza a experimentar con esta serie de figuras que ya pueden observar algo de esferas, también se puede relacionar con mapas de células, etc. Y aquí ya introduce un rostro humano, pero ese rostro humano es el rostro de Cristo, así se llama, ¿sí? Entonces, algo muy extraño era que en la vida de Georgiana Houghton podían compaginar esta fe católica, llamémosle así, y esta búsqueda metafísica o espiritual. Para ella no era problemática. Tuvo solamente una exposición en vida, que fue un fracaso. Los documentos que he consultado dicen que no vendió más que una obra, porque les puso el precio carísimo. Todas sus pinturas están en Australia, en una sociedad espiritista, que son todos esos grupos de sociedades que también han persistido y existido a lo largo de la historia, y ahí es donde guardan todas sus pinturas. Bien, pues para cerrar, estas tres mujeres artistas que les presenté el día de hoy abonan a la historia del arte, a una historia del arte de las mujeres, ¿sí? Que generalmente son poco conocidas, que las primeras exposiciones de ellas se llevaron a cabo apenas en la década de los 90 o del 2000, y que se les ha prestado muy poco interés. Y si seguimos buscando, si seguimos investigando, porque es una labor de investigar,
van a descubrir muchísimas más, muchísimas, ¿sí? Solamente es cuestión de tener esa actitud de búsqueda y también la pregunta, ¿qué nos pueden enseñar esas historias de vida? ¿Qué propósito o qué sentido puede tener la historia del arte? ¿Qué enseñanza nos dejan estas pinturas? Y también pensar por qué se les ha dejado en un lugar marginal, por qué se les ha dejado en un rincón, ¿sí? Y sobre todo ver estas vidas pues como una vida de resistencia, una vida extraña que a pesar de los reglamentos o normativas o desgracias familiares que pudieron padecer en ese momento, ellas encontraron una afirmación positiva, una afirmación femenina hacia la existencia y lograron redimirse a través de la creación artística, a través del arte. Muchas gracias. No sé si quieren abrir un pequeño espacio para preguntas, diálogos, dudas. Espero que esta charla les impulse un poquito la curiosidad y sobre todo pensar de qué manera lo pueden llevar a la práctica, pues en su propia búsqueda y en su propia profesión docente. Gracias.